Una oración. Abacados, seas tú quien ministre por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Queremos oír tu preciosa voz, no la del hombre. Toda Gabá Abba, por todas las revelaciones que nos estás dando. En el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Sajín, Ajayot, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe de la Keilah, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas. Todo se puede bajar, copiar y regalar. Todo el material es gratuito. En esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Ayer iniciamos la primera parte del Ruach HaKodesh en nosotros. Y ahora vamos a ver la segunda parte. Bendito es el nombre de Yahweh. Ayer aprendimos muchas cosas, hoy vamos a aprender otras tantas más y así seguiremos hasta que el Eterno venga o nos llame a su presencia. Bendito es el Abacados. Vamos a abrir entonces la cita de Ezequiel 36, verso 27, la cita clave, por así decirlo. Bendito es el nombre de Yahshua HaMashiach. Cuando tengan Ezequiel 36, 27, me dicen un amén. Dice: y pondré dentro de vosotros mi Ruach HaKodesh, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Todos léanlo con gozo y fuerte, a una sola voz. Amén. Ahora, ¿qué es esto? Lo que hemos explicado ayer es una promesa del Eterno y Él cumple sus promesas. Él no es como los hombres y es, aparte de una promesa, una palabra espiritual neta. Todo es espiritual, uno. No tiene que ver con la calidad de la ropa de las personas. Es que hay que analizar eso, hermanos. Hay tanto orgullo entre la gente. No tiene nada que ver con la calidad de la ropa de las personas. Dos, no tiene que ver nada con la educación. Por eso lo decía yo ayer, si estudiaste primaria, secundaria, en universidad, etcétera, no tiene nada que ver con la educación de una persona en cuanto inclusive si es mal educado, si es mal educado, lo sella para que sea bien educado. Tres, no tiene nada que ver con ritos religiosos. Entonces, en muchas congregaciones, y me duele decirlo, que se dicen mesiánicas, son pseudo-mesiánicas, como salen del cristianismo y vienen de las sectas de la prosperidad, se les dice que van a ser sellados si son prósperos, y que si son prósperos quiere decir que sí son sellados por el Espíritu Santo. Lo estoy diciendo tal cual para que se entienda. No tiene nada que ver con eso, es una promesa, es una palabra espiritual, no tiene que ver con la ropa de las personas, con la educación, no tiene que ver nada con ritos religiosos. Es una promesa de Yahweh. Ahora, es una maravillosa promesa, no nada más es una promesa, sino que es una maravillosa promesa. Dentro de vosotros, y pondré mi Ruach HaKodesh dentro de vosotros, o sea, en medio de ti, en ti pondré mi Ruach HaKodesh. Ahora, ¿dónde lo pone? ¿Dónde lo pone? En el lugar secreto de la vida, en el espíritu, en el lugar secreto de la vida. Una persona puede ser conocida por sus acciones, y eso vamos a hablar algo en lenguaje corporal este próximo miércoles a las 7 de la noche. Pero él coloca su Ruach HaKodesh en lo secreto de la vida, en lo secreto. Nadie tiene acceso a eso, solamente Yahshua HaMashiach, a través de su Ruach HaKodesh. Entonces, no es puesto en sí en el alma, es puesto en el espíritu, No coloca el Ruach HaKodesh en la superficie, sino en la esencia del ser. No coloca su Ruach HaKodesh en la superficie de una persona, porque eso sería como una crema, perdónenme la expresión tan burda.
No lo coloca en la superficie, sino lo coloca en la esencia del ser de la persona, en su espíritu. Pondré mi Ruach HaKodes. Es como si dijera, y perdóneme la expresión, se ha malentendido a veces, es como si se dijera, voy a poner mi Ruach HaKodes en tus entrañas. Pero bueno, generalmente entrañas se ha conocido como intestinos, etcétera, hígado, vaso. No, no, en tu entraña, en lo más secreto, en tu espíritu. Aleluya, ¿se entiende? Es en la misma esencia de la persona que pone el Ruach HaKodes. Ahora, se trata de una cuestión puramente espiritual, hermanos. No tiene nada que ver la intervención de lo material y no tiene nada que ver la intervención de lo visible. No tiene que ver, porque el Eterno habita todas las dimensiones. Nosotros estamos en la tercera dimensión. ¿Y cómo es posible que aquel que habita todas las dimensiones ponga su Ruach HaKodes en la esencia de nuestro ser? Eso es alguien que nadie puede explicar. Entonces se trata, así decía yo, de una cuestión puramente espiritual, sin la intervención de lo material, sin la intervención de lo visible. Claro, algunos ejemplos los tenemos en la Tanakh, que los Shaliachim imponían las manos y se recibía el Ruach HaKodes, y nosotros hemos sido testigos de ello. Y hay algo físico ahí o espiritual, pero aquí está diciendo, hablando directamente el Eterno, que no se va a valer a través de una persona, y pondré mi Ruach HaKodes. Una cosa es ser bautizados o recibir el Ruach HaKodes a través de una persona, de un siervo que utilice el Eterno, pero aquí no estamos hablando en Ezequiel 36, verso 27 de eso. Pondré mi Ruach HaKodes en ustedes, en nosotros. Tenemos el Ruach HaKodes. Ahora, es una palabra eficaz. Todo lo que dice el Eterno se cumple. Todo lo que dice el Eterno se cumple. Es una palabra eficaz. No es como las palabras de los hombres. Ahora, ¿cómo es que opera el Ruach HaKodes? El Ruach HaKodes opera en primer lugar en el interior de la persona, porque produce amor por Yahshua HaMashiach, produce amor por la Torah. Es un cambio interno hacia lo externo. Entonces opera en primer lugar en el interior, porque produce amor, y eso nace del corazón. Produce amor por la Torah de Yahshua HaMashiach, en primer lugar por Yahshua HaMashiach, y en segundo lugar nos ayuda a que guardemos los mandamientos. ¿Para qué? Para tener bendición y para evitarnos los juicios. Y miren que estamos a punto de la tribulación en pleno. Ayer hablaba yo con una de esta congregación en otro estado, y decía que la violencia está terrible allá. Ya se desató, hay toque de queda a las 7 de la noche. Nadie puede, de aquí, del interior de la República. Las cosas irán de mal en peor. Entonces nos pone el Ruach HaKodes en el interior, en la esencia de nuestro ser. Y de esa manera brota el amor hacia Yahshua y su bendita Torah. Él es la Torah viviente. Y en segundo lugar, guardamos los mandamientos y por lo tanto tenemos bendición y no tenemos juicio. Eso es muy importante que lo tomes en cuenta por todo lo que ya está sucediendo. Obligar a un hombre a guardar la Torah con un látigo sería inútil. Eso es inútil. No trates de educar a tus hijos para que se acerquen a la Torah a través de bibliazos, como decíamos antes, a través de latigazos. Eso es imposible. Tiene que tener el Ruach HaKodes. Sin embargo, digo esto, cuando la obediencia emana desde el interior, es útil y es diferente. Es decir, nosotros guardamos la Torah no por imposición. Tú estás acá, nadie te impuso venir acá, nadie te impuso venir a conectarte, nadie te impuso decir, tienes que venir a fuerza. Tú vienes porque amas a Yahshua, por eso estás acá. Aleluya. Ahora, una vez que el Ruach HaKodes está en nosotros, coloca su luz. Ya hemos platicado mucho de eso. Yo soy la luz del mundo, dijo Yahshua. Dice Yahshua. Y nos dice que nosotros ahora somos la luz del mundo. Tenemos luz. Tenemos luz dentro de nuestro ser. Y como consecuencia irradiamos luz.
La luz se tiene que notar en nosotros. No porque yo tenga estas lámparas acá, no. No, yo tengo que irradiar luz. La luz es espiritual, es netamente espiritual. Ahora, una vez que somos sellados con el Ruach HaKodesh, toda nuestra naturaleza lo siente. Porque el espíritu, el alma y el cuerpo están conectados, y eso ya lo hemos visto en varios estudios. Entonces, toda nuestra naturaleza, desde nuestra cabeza hasta nuestros pies, toda nuestra naturaleza da testimonio que estamos llenos del Ruach HaKodesh. Y entonces es cuando brota agua, cuando brota Torah de nosotros. Ahora, mucha atención. Muchos quieren ser muy científicos, digo de algunos que se dicen ser mesiánicos, y cometen muchos errores. Miren, pongan atención. ¿Quién atiende? Si el Ruach HaKodesh fuera puesto en la memoria, quizás se olvidaría uno del Ruach HaKodesh. Si el Ruach HaKodesh fuera puesto en la memoria, se olvidaría, porque hay cosas que se nos olvidan. Ay, ¿dónde dejé las llaves? Tenía yo esta cita, se me pasó. Tenía yo que haber hecho esto o dicho el otro, etcétera, etcétera. ¿Es así? Si fuera puesto el Ruach HaKodesh en la memoria, se nos olvidaría. Si morase en el intelecto, para los que se creen muy intelectuales, no digo de hermanos de aquí, no, sino en general, si fuera puesto el Ruach HaKodesh en el intelecto, lo único que pasaría es que se confundiría la persona, porque no es intelecto. Recuerda, los pensamientos fluyen cuando vienen de parte del Ruach HaKodesh. No es como nuestros pensamientos que son analíticos, ya lo expliqué. O como los pensamientos que pone el diablo, Yahshua Mashiach le reprenda, los pensamientos intrusos. Bueno, pero el Eterno no dijo que pondría el Ruach HaKodesh en nuestra memoria ni en nuestro intelecto, sino dentro de nosotros, pero lo pone en el espíritu, dentro suyo, de la persona, pues. Entonces alcanza al hombre enteramente, porque si fuera puesto en la memoria o en el intelecto no alcanzaría al hombre enteramente, pero si es puesto en el espíritu, alcanza todas las áreas de nuestro cuerpo. Entonces tiene dominio el Ruach HaKodesh sobre nuestra vida, sobre nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, incluyendo la cabeza hasta los pies, pasando inclusive por los órganos sexuales. Por eso no pecamos, nos mantenemos en santidad. Ahora, atención, cuando su naturaleza es llevada rápidamente hacia la santidad, entonces ya no hay problemas. Es decir, una persona recibe el Ruach HaKodesh y decide seguir las enseñanzas de Yahshua HaMashiach sin titubear, y decide ser guiado por el Ruach HaKodesh. De eso ya hay un tema en el canal de YouTube Shalom 132. El Ruach HaKodesh os guiará a toda verdad. ¿Recuerdan? Hace pocas semanas lo di. Vamos a Juan, por favor, vamos a Yohanan en el capítulo 4, vamos para allá. Vamos a Yohanan 4. Llénate más de la palabra, tendrás bendición de todo tipo. Y ojo, mucha atención, ahorita voy a decir varias cosas que hace el Ruach HaKodesh en nosotros, a través de nosotros inclusive. En Juan 4, verso 14, esto tú y yo ya lo hemos leído, ya está ministrado en la página gozoypaz.mx en audio, todo el Brit Hadashah, digamos en cuanto a la Besorá de Yohanan, para que se le entienda, el Evangelio de Juan. Bueno, ahora en Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, solamente a través del bendito Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach. Entonces no tenemos sed de ningún pecado, tenemos sed de Él. Mi alma tiene sed de ti, dice el Salmo. ¿Es así? Ahora, vamos a ir por puntos para que ustedes vayan anotando los subtítulos, amados Sahim. El Ruach HaKodesh es, para que se le entienda, lo voy a decir así, es el espíritu vivificador. El Ruach HaKodesh es vivificador. Ese es el primer punto que quiero tratar en esta tarde, ya así de lleno en el tema. Bueno, ¿cómo demostrar
o demostrar, perdón, que alguien tiene el Ruach HaKodes? Lo primero es que si el Ruach HaKodes es espíritu vivificador, entonces la persona vive, no tanto en lo físico, lógico, sí en lo físico, sino en lo espiritual. Decía yo ayer, y lo vuelvo a repetir con otras palabras, por naturaleza estamos muertos a todas las cosas celestiales, hasta que nacemos de nuevo para Yahshua Mashiach. Querramos aceptarlo o no, por naturaleza estamos muertos a las cosas celestiales. Pero tú ya no, ni tú tampoco. Nos llenamos más del Ruach HaKodes y tenemos sed de aprender de los misterios del reino de los cielos, sed de aprender la verdad, más verdad, más verdad. Entonces, por naturaleza estamos muertos a las cosas celestiales. Viene el Ruach HaKodes, nos vivifica y entonces queremos buscar a Yahshua y su bendita Torah. Aleluya. Porque todo hombre que no guarda Torah está muerto espiritualmente, dice la Tanaj. Cuando llega el Ruach HaKodes es realmente cuando empezamos a vivir. Porque realmente dice la Tanaj que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Eso dice la Tanaj, sí o no? Estábamos muertos. Y viene el Ruach HaKodes y realmente es cuando inicia la vida. Cuando tú y yo conocimos quién es Yahshua HaMashiach y su bendita Torah y empezamos a guardar el Shabbat, es cuando empezamos realmente a vivir. Antes estábamos, perdón que utilice esta palabra, bíblicamente hablando estábamos muertos. ¿Es así? En nuestros delitos y pecados. Eso dice la Tanaj y yo lo creo. Ahora, atención, el hombre que es visitado por Elohim, ¿qué dije? Lo primero que empieza a tener es temor de Elohim, empieza a temblar ante Elohim. Y esa es una manera de saber que esa persona ha recibido el Ruach HaKodes, que ha recibido el espíritu vivificador, porque si la persona sigue cometiendo pecados, no ha nacido, no tiene el Ruach HaKodes y no es salvo, porque el que es nacido de nuevo no practica el pecado. Y una persona que sigue practicando el pecado no tiene el Ruach HaKodes. Por eso les comentaba yo ayer, tú tienes que tener la seguridad de que tengas el Ruach HaKodes, porque si no, entonces no eres salvo. Tú tienes que tener la seguridad. Ahora, ¿cómo puedes estar seguro que no te atrae el pecado? Te causa náusea. Puedes tener tentaciones, pero las vencemos orando y no pasa nada. Y mientras más se santifica uno, el diablo ataca más, pero es más repelido con más fuerza y con más rapidez, porque el Ruach HaKodes mora en nosotros. Aleluya. Y no caes ante un fajo de billetes, ante una mujer semidesnuda, no caes, porque tienes el Ruach HaKodes. Aleluya. Cualquier tentación, hermanos preciosos, cualquier tentación. Entonces, atención otra vez, lo voy a volver a repetir. El hombre cuando es visitado por Elohim, lo primero que empieza a tener es temor por el Eterno. Bueno, el amor que sentimos por Yahshua HaMashiach es llevado entonces hasta el llanto. Por eso tú y yo lloramos alguna vez por nuestros pecados. Muchos han tenido lágrimas de cocodrilo, como decimos aquí en México, han sido hipócritas, han llorado, etcétera, y han seguido siendo los mismos cerdos y cerdas de siempre, revolcándose en el pecado, como dice Proverbios y como lo repite Kefas en su carta. Pero los que hemos nacido de nuevo, hablando pues del nacimiento en Yahshua, porque ya hemos aprendido que el nacer de nuevo va a ser el Natsal. Bueno, pero permítame explicarlo de esta manera. Entonces, nosotros tenemos ya el Ruach HaKodes, lloramos por nuestros pecados genuinamente, nos arrepentimos y empezamos a temer aún más a Elohim y empezamos a tener esperanza. Dos cosas son las que suceden en un nuevo creyente, pero creyente de veras, tiene temor y empieza la esperanza. Empieza la esperanza de la vida eterna. ¿Sabes? La mayoría de la gente en la tierra no piensa, en este planeta no piensa que hay otra vida. Sectas como los testigos de Jehová piensan que aquí acaba todo, etcétera.
No, los gnósticos y demás, bueno, cuántas cosas hay del diablo. Entonces, pero un creyente como tú y como yo, como ustedes, cuando creímos, fuimos sellados con el Ruaj HaKodesh, tuvimos dos cosas, temor a Elohim y esperanza. Si no hay esas dos cosas, no hay salvación. ¿Cómo podemos saberlo? Porque no tiene el Ruaj HaKodesh. Si una persona peca, quiere decir que no tiene el Ruaj HaKodesh y sigue pecando y pecando y pecando. No tiene el Ruaj HaKodesh. Ahorita voy a explicar varias cosas. Entonces ni siquiera tiene la esperanza de llegar al milenio, de reinar con Yahshua, de ver el rostro de Yahshua. No tiene ninguna esperanza. Nada lo motiva porque es pecador. Pertenece a Hasatán. No está sellado con el Ruaj HaKodesh de salvación. Porque el Espíritu Santo, para que se entienda por amor a los nuevecitos, el Ruaj HaKodesh es espíritu vivificador. ¿Es espíritu qué? Y entonces suceden dos cosas, temor y esperanza. ¿Cuáles dos cosas? Puede un nuevecito tener en un principio mucho temor y poca esperanza. Eso ocurre porque yo me dedico a ministrar y también algún día yo fui nuevecito. Pero la idea es esta, entonces, a ver, un nuevecito va a tener mucho temor y poca esperanza, porque no conoce todas las promesas que Yahshua hace en su bendita Tanaj, en la Biblia, hace en su bendita Tanaj. Entonces, el diagnóstico así con lupa de los nuevecitos es, tienen mucho temor y poca esperanza. Los que son más grandecitos en la fe tienen mucho temor y algo de esperanza, más esperanza. Los que ya estamos más grandes, no me refiero a la edad en años, me refiero a la edad espiritual, ser maduros espiritualmente. Entonces tenemos mucho temor y mucha esperanza. Aleluya. Y vamos viendo las señales, y esta señal del 31 de enero 2018 romano es otra esperanza, es otra señal de que Yahshua viene pronto. Pero alguien que esté aquí y diga, sí, va a haber un eclipse, pero pues, sí, pues las vidas sigue igual, no tiene ninguna esperanza, es que no tiene el Ruaj HaKodesh. Pero vamos a suponer, pongo este ejemplo burdo, bueno, no burdo, si tu papá, por ejemplo, vive y te quiere venir a visitar y es un Kadosh, te escribe una carta y te la manda por correo normal y pronto estaré contigo. Tú te alegras o no. Aleluya. Te manda después ya por WhatsApp algún aviso. Estoy haciendo cosas que son de la vida diaria. Te pones más contento, te manda un telégrafo, te envía una videollamada. Estoy aquí ya en el aeropuerto, voy hacia allá, faltan 4 horas para llegar. Te alegras, tienes esperanza. Nosotros tenemos la esperanza que viene el Abacados, quien es Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Temor, esperanza, dos cosas. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Temor y qué? Queremos ver a Yahshua. Queremos ver a Yahshua. Queremos que venga el otro Shabbat. No queremos que se vaya este Shabbat. Quisiéramos que el sol se detuviera. Es un decir, es simbólico, es poético lo que estoy diciendo. Aleluya. Detente, sol, no te vayas, que no se vaya el Shabbat. El Shabbat es un día especial. Empezamos la semana, sí, todos cada quien a su trabajo secular. Queremos que venga el próximo Shabbat, al menos los que tenemos el Ruaj HaKodesh. Si tú no tienes el Ruaj HaKodesh, otro Shabbat, estás perdido, vete de acá, no cabes acá. Pero yo me estoy refiriendo a los que tienen el Ruaj HaKodesh. ¿Cuántos tienen el Ruaj HaKodesh? Allá, aleluya, bendito es el Abacados. Entonces recuerda eso. Y pon esos ejemplos a los nuevecitos que les ministre sobre la carta del papá. Eso se me ocurrió ahorita, no se me ocurrió. El Ruaj HaKodesh ministra, manda avisos, di esto. Y yo lo hago, bendito es el Abacados. No pienses que está escrito acá. Ahora, ¿qué aprende una persona cuando recibe el Ruaj HaKodesh? Aprende a quebrantarse ante el poder de Yahshua.
¿Quién es el Ruach HaKodes? Siente dolor por el pecado, por los pecados que cometió, y anhelamos la esperanza, anhelamos ya lo que algún día despreciábamos. Algún día a lo mejor tú despreciabas la oración, ahora oras mucho. Y recuerden lo que dije ayer de orar en privado, con tu talid, con tus hijitos para que te vean, etcétera. Y tú, hermana, con tu mitpahat. Aleluya. Lean salmos. Bendito es el Abacados. Entonces anhelábamos lo que algún día despreciábamos. En especial, anhelamos buscar el perdón de Yahshua y la reconciliación con Él, como Elohim. Yo como Roe no puedo hacerte sentir o hacerte llorar por tus pecados, solamente el Ruach HaKodes. Tampoco puedo hacerte anhelar la vida eterna. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer que tú anheles la vida eterna. Es imposible. Si algún Roe, algún pastor dice, yo me paro en el púlpito y digo a la gente que anhele la vida, y la anhelan, está mintiendo. La obra es del Ruach HaKodes. Que nos use es otra cosa, nos usa para hablar, pero la obra es del Ruach HaKodes. Nadie puede anhelar la vida eterna si no es a través del Ruach HaKodes. Solamente por el Ruach HaKodes. Y entonces por eso no pecamos. Y todo eso acontece cuando el Ruach HaKodes está dentro de nosotros, en nosotros. Y pondré mi Ruach HaKodes en nosotros. Entonces el tema es el Ruach HaKodes en nosotros, parte 2. Ahora, el Ruach HaKodes infunde vida a los que se hallaban muertos en delitos, en pecados, como dice la Tanaj. Por eso digo que es el espíritu vivificador. Es el espíritu que nos da vida. El espíritu de Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda, solamente da muerte, destrucción, asesinatos, violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodes, es el espíritu que da vida. Aleluya. Y entonces eso nos motiva a exaltar bien, a exaltar bien. La congregación va a entrar a otra etapa. De hecho, ya desde ayer empezó a entrar, este día más bien hebreo, ya empezó a entrar a otra etapa. Aleluya. Eso sin duda, te lo puedo asegurar, amado. El Eterno nos va a revelar cantidad de cosas. Bueno, ahora, el Ruach HaKodes nos impulsa a que oremos, a que ayunemos, porque no seamos hipócritas. Nosotros solos no podemos. Necesitamos del Ruach HaKodes para orar, para ayunar, porque eso es voluntad. No voy a desayunar, voy a ayunar, solamente voy a tomar agua o tal vez una fruta, no quiero más. Voy a ayunar y voy a postrarme y voy a orar. Tengo mucho trabajo secular, pero me voy a dar el tiempo, no porque lo deje yo al último, sino debe ser el primero, buscar el maná. Por cierto, quiero ver las calificaciones del tema del maná. ¿Sí lo hicieron? Aleluya. Entonces, el clamar, no dije el orar, el clamar es el sello que distingue a alguien que tiene el Ruach HaKodes. El clamar. No nada más el orar. Los católicos rezan el rosario, tendrán el Ruach HaKodes y dicen cantidad de oraciones. El judaísmo dice cantidad de tefilot. ¿Tendrán el Ruach HaKodes? Según la Torah, no. Según Yahshua HaMashiach, no. Lucas 18, vamos para allá. Entonces el clamar solamente por medio del Ruach HaKodes. Lucas 18, verso 13, búsquenlo, por favor. Vamos para allá con gozo. Bendito es tu nombre, Abacados. El espíritu, el Ruach HaKodes es espíritu vivificador. Estamos en ello todavía, Sí, Lucas 18, 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Elohim, sé propicio a mí, pecador. Esta persona fue tocada por el Ruaj HaKodesh. Esta persona fue tocada por el Ruaj HaKodesh. ¿De acuerdo? Porque mientras clama la persona, cuando nosotros clamamos, yo les quiero hablar de mí, cuando yo clamo, estoy orando, pero es un clamor, es clamar, siento el aliento del Ruaj HaKodesh y siento el alivio del perdón de mis pecados, porque Él me perdonó mis pecados, Yahshua HaMashiach. Entonces tú sientes lo mismo, sentimos eso, sentimos el alivio de habernos arrepentido de nuestros pecados y sentimos su perdón, sentimos su amor de Yahshua a través de su Ruaj HaKodesh. ¿De acuerdo? Aleluya. La persona sellada por el Ruaj HaKodesh considera el pecado de otra manera, porque está dolido por haber ofendido a Elohim, que es bueno y bondadoso. Ya la persona que es sellada con el Ruaj HaKodesh ya no ve el pecado como lo veía antes, lo aborrece, le da asco, le da náuseas, quisiera vomitar. Considera el pecado de otra manera el que es sellado con el Ruaj HaKodesh, porque está dolido, nos duele haber ofendido a un Elohim tan bueno y bondadoso. Bueno, juntamente con todo esto que yo estoy ministrando, juntamente con todo esto viene la fe. Y eso es lo que nos sostiene. Y es a lo que me refiero con que el Ruaj HaKodesh es vivificador. Aleluya, aleluya, porque el justo va a vivir por la fe. Vivificador. Aleluya. Entonces, juntamente con esto viene la fe. Y entonces, bueno, si el hombre ya es consciente de todo esto, busca el perdón de Elohim, busca la salvación, busca la vida eterna, anhela la presencia de Yahshua, ya no vuelve a pecar. Pero eso es la característica del que está sellado con el Ruaj HaKodesh. Se atreve a creer y se atreve a obedecer la Torah, a guardar el Shabbat, a dejar el domingo, día falso de adoración, a dejar la Navidad, a dejar el Año Nuevo romano y fiestas paganas del diablo. Anhela eso, anhela guardar la Torah. Se atreve a creer a Yahshua. Se atreve a creer que Yahshua puede salvarlo. Ese es el que está sellado con el Ruaj HaKodesh. Los demás están perdidos. Y entonces el alma cobra vida. El alma cobra vida porque es el espíritu vivificador. El alma cobra vida porque la confianza brota. La confianza brota de nuestro propio espíritu. Brota en el corazón del hombre la confianza. Y entonces eso es señal igual a que está sellado con el Ruaj HaKodesh. Bueno, al mismo tiempo el Ruaj HaKodesh nos da fortaleza y nos da vida, nos da fortaleza. Por eso estoy acá, por el Ruaj HaKodesh. Aleluya. A pesar de que todavía no me siento al 100%, pero me siento gozoso, me siento fortalecido. Eso solamente puede ser obra del Ruaj HaKodesh. Aleluya. Ahora, cuando tú sientas que te estás enfriando, que espero que no, ¿verdad? Si tú sientes que no estás tan ferviente como antes, no oras lo que orabas antes, no ayunas lo que ayunaba antes, clama al Ruaj HaKodesh, porque Él es el espíritu vivificador. Y entonces Él te levanta con fuerza y con poder. Si tú sientes que te estás entibiendo, ya no oras, ya no te pones el talid en tu casa, ya no oras con tus hijos, tienes mucho trabajo, eres el gran Señor, estás muy ocupado. ¿Cómo le vas a dar tiempo al Todopoderoso, verdad, en tu vida? Y no te sostiene Él, y no te está dando el trabajo Él y el aire que respiras. Aleluya. Entonces, Él estar entibiándose es peligroso. Y si no estás tan ferviente, ora al Ruaj HaKodesh. Yo muchas oraciones las dirijo al Ruaj HaKodesh. Ya lo ministré, Él es el Adón, Él es el Adón. No hay tres dioses, Él es el Adón.
Ruach HaKodesh, vivifícame, dame fuerza en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo. Quiero ir a predicar a mis amados hermanos. Aleluya. Necesitamos del Ruach HaKodesh. Tú no me has visto, a pesar de que no estoy al 100, no me has visto que te estoy predicando ahí con cara de, o sea, lento, etcétera. Sí, a lo mejor estoy un poco lento, no como otras veces, pero no sin ganas. Tengo muchas ganas de compartirte la palabra del Todopoderoso. Reconozcamos, hermanos, lo débiles que somos. Somos débiles, necesitamos del Ruach HaKodesh. Y profeticemos constantemente en el Ruach HaKodesh, porque es una mitzvah. Ahorita voy para allá. Recuerda, Ezequiel 36, verso 27, y pondré en vosotros mi Ruach HaKodesh. Uf, qué regalo. Recuerda, la bendición está por arriba del mérito. Amén. Lo único en la vida, en la carne, es corrupción. Mira, seamos honestos. Lo único en la vida, en la carne, es corrupción. No te laves los dientes 2 días, vas a ver a qué huele tu boca. No te pongas desodorante y vas a ver a qué hueles en un día. No te pongas perfume y vas a ver a lo que hueles en la tarde. Lo único en la vida, en la carne, es corrupción. No quiere decir que el cuerpo sea malo, porque somos templo del Ruach HaKodesh, vamos a cuidarlo, pero en sí la carne es corrupción. No lo digo yo, lo dice Rav Shaul, inspirado por el Ruach HaKodesh, porque este cuerpo corruptible será revestido de incorruptibilidad. ¿Lo dijo? Entonces estoy diciendo lo correcto. La carne es corrupción. La carne es corrupción. Todo lo que se hace por entusiasmo es en la carne y entonces es corrupción. Todo lo que se hace por entusiasmo se disipa. ¿Y sabes por qué se disipa? Porque la persona se decepciona, porque no encuentra lo que quería, gusto a su carne. Por esto en esta congregación no se tolera el pecado. Todo lo que se hace, repito, por entusiasmo se disipa, se va. Porque la persona se decepciona, porque no encontró lo que buscaba, satisfacción en la carne. Ellos querían encontrar un Roe Palacios débil, me refiero en lo espiritual, y que les tolerara sus pecados. No lo encontraron y lo encontrarán mientras el Eterno me preste vida. Aquí habrá un Kadosh, templo del Ruach HaKodesh, un ungido de Yahweh, como tú, que les va a ministrar siempre Torah y santidad. Bendito es el Abacados. No dije nada indebido. Tú estás ungido por el Ruach HaKodesh. Entonces, si haces las cosas por entusiasmo, prepárate porque te vas a decepcionar. No vas a encontrar aquí. Por eso ha venido tanta gente a esta congregación y a las congregaciones de Gozo y Paz a nivel mundial. Y llega la gente y se decepciona. ¿Por qué? Son carnales, es corrupción. Se disipa. ¿Por qué? Porque se hacen las cosas por entusiasmo. Les gusta la danza, pero no les gusta la santidad. Solo el Ruach HaKodesh constituye la vida de un corazón regenerado. Cuando nosotros estamos regenerados, restaurados, entonces decimos, sí, tengo el Ruach HaKodesh, sin duda siento el fuego del Ruach HaKodesh. Ahora atención lo que voy a ministrar. No contestes. ¿Tienes el Ruach HaKodesh? Otra pregunta, ¿anhelas más de Él? Si lo tienes, ¿anhelas más de Él? No contesten. Tú debes de ir en primer lugar, al lugar donde fuiste sacado. Es decir, recordemos de dónde fuimos sacados para dar gracias al Eterno. Muchos estaban enfermos de cáncer, a punto de morir, y el Eterno, el Espíritu vivificador, el Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach, te sanó. Y te salvaste de irte al hoyo, y te sanó. Recuerda eso y no pecarás. ¿De dónde te sacó? ¿De dónde me sacó? ¿De dónde nos sacó a todos? Recordemos eso. No se trata de apenar a nadie, hermanos. Recordemos eso. Y recordemos también el río de agua viva, Yahshua HaMashiach, su bendita Torah.
¿Qué vas a obtener si tú cada vez que tengas una tentación te pongas a orar, recuerdes de dónde te sacó el Eterno y recuerdes a Yahshua HaMashiach, agua viva de la Torah? Vas a sentir alegría, vas a sentir, te lo garantizo, fortaleza, vas a sentir mucha felicidad, mucho gozo. Eso es lo que vas a sentir. Y vas a despreciar el pecado. No pecarás, te mantendrás en santidad. Recuerda siempre entonces hacer esos viajes, no espirituales, sino en la mente. Después explicaré los viajes espirituales. No viajes astrales, eso es otra cosa, eso es demoníaco. Tienes que viajar o recordar de dónde te sacó, de dónde te sacó. Recordar, ¿de dónde te sacó? Recordar a Yahshua, su sacrificio, el madero, la corona de espinas, los latigazos, etcétera, etcétera. Recuerda eso. Y entonces vendrá el Ruach HaKodesh y te va a dar alegría por la salvación, fortaleza en tu cuerpo, en tu espíritu, etcétera, felicidad, gozo. Paso a otro punto. El Ruach HaKodesh infunde luz. Es que sin el Ruach HaKodesh no somos nada, porque Él es Yahshua HaMashiach, hay un solo Elohim. El Ruach HaKodesh infunde luz. Bueno, vamos a ver este punto. Entonces ya vimos que el Ruach HaKodesh es vivificador. Ahora, el Ruach HaKodesh infunde luz. Primero, cuando entra el Ruach HaKodesh a nuestra vida, eso infunde vida. Primero, al entrar en nosotros infunde vida, espíritu vivificador. Y segundo, al entrar en nosotros infunde luz. Y el que tiene luz de Yahshua no se ríe hipócritamente, no hace tracalerías, no hace tranerías, no trata de sacar provecho de nada, no hace cosas feas. No peca pues, porque infunde luz, tiene luz, infunde luz. Es luz del mundo, dice Yahshua Mashiach. En sí el hombre por sí solos no podríamos comprender la verdad. Necesitamos del Ruach HaKodesh. Todos los misterios, todo lo que hay en la Tanakh, tú lo has estudiado, las Parashot, los temas que he estado dando del Malhut, de los misterios del Malhut Hashamayim, el reino de los cielos, los misterios, todo eso no lo comprenderíamos sin el Ruach HaKodesh. Y cosas más profundas que quiero compartirles en las próximas semanas. Primeramente Yahweh. Necesitamos del Ruach HaKodesh, necesitamos del Ruach HaKodesh. El hombre está ciego. Cuando nace un niño puede ver. Y ya he explicado varias cosas. Primero ve a 10, 20, 30 centímetros el rostro de su mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Y después más lejos. Pero espiritualmente todo niño está ciego. Necesita el Ruach HaKodesh. Por eso cuando nacen los niños en esta congregación, lo primero que yo hago cuando los traen a consagrar es imponerle las manos, reclamarlos para Yahshua y decirle, llénalo. Pero yo puedo tomar la autoridad que el Eterno me ha dado, porque dice el Eterno que todo lo que ate yo en la tierra será atado en la tierra y será atado en los cielos, y todo lo que desate yo en la tierra será desatado en los cielos. ¿Está? Si soy K2 lo puedo hacer. Entonces yo digo, recibe el Ruach HaKodesh en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, hecho está. Y ya, hecho está. Entonces ustedes que van a tener bebés prontamente, porque hay muchas mamás, futuras mamás ya, por acá nazca tu niño. Si tu esposo es inconverso, tú como mujercita imponle las manos, tú que eres K2. Recibe del Ruach HaKodesh en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Siempre sellemos la oración con el nombre de Yahshua HaMashiach. No te esperes siquiera que cumpla 40 días si es varón y 80 días si es mujer. No, imponle las manos. Y si tú, como varón, lógico, crees, tú imponle las manos rápido a tu niño por acá nazca. Desde antes de nacer se puede hacer. Hazlo, verás la bendición y tus hijos no estarán ciegos espiritualmente. Aleluya. Pero ellos necesitarán su propia conversión después, cuando sean grandes. Eso ya lo ministré en otro tema. ¿De acuerdo? Los ojos tienen que ser abiertos totalmente. Ahora, ¿qué hace un recién nacido? Pongan atención, cuando recibe el Ruach HaKodesh. En un principio,
ve medio nublado. ¿Recuerdan la enseñanza de Yahshua? Puso las manos para enseñar a los discípulos. Eso ya lo ministré en temas del Brit Hadashah. Puso las manos en el ciego y después dijo: ¿cómo ves? Veo a los hombres como árboles. ¿Quién recuerda? Y después le volví a poner las manos y ahora ¿cómo ves? Ahora veo claramente. Ya lo expliqué eso, búsquenlo. Recuerden, el Eterno lo podía haber sanado de una sola vez. Era una enseñanza para los discípulos que se ve poco a poco. Si el Eterno nos diera todas las revelaciones de una sola vez, no entenderíamos, porque somos criaturas y Él es el Creador. Él es el Todopoderoso. Entonces al principio veremos nublado. Bueno, ya nosotros ya no, pero al principio se ve nublado, pero después todos vemos claramente. Eso está en la Tanaj. Ahorita voy a ponerle citas. Ahora, busquen entonces la enseñanza de que ¿cómo ves? Los hombres los veo como árboles. ¿Sí recuerdan, verdad? Cuando la luz se va tornando más intensa, porque eso existe, hermanos. Es como un foco, se prende, alumbra poco, se calienta y alumbra totalmente, es un decir. Entonces, cuando viene el Ruach HaKodesh a nosotros, la luz va siendo poco a poco, y se vuelve más intensa. Y nuestros ojos espirituales se fortalecen. ¿Y quieres aprender sobre los ojos? Estudia el trono de Elohim, los seres vivientes, eso ya lo expliqué. Ve cuántas cosas hemos aprendido. Yahweh es bueno con esta congregación. Yahweh es bueno. Está enseñando mucho y tú no vas a tener pretexto de decir, nunca me enseñó el Roe nada. No, porque yo tengo comunión con el Ruach HaKodesh. Ahora, entonces decía yo, la luz se vuelve más intensa. Nuestra vista espiritual se fortalece. Vemos con más y más y más claridad las cosas, con más objetividad, con más fe, con más confianza, con más fortaleza, porque la luz de Yahshua en nosotros se hace más intensa. Por eso dice el Eterno, el que sea santo, santifíquese más. Se intensifica la luz. Recuerda, vimos primero el Ruach HaKodesh vivificador. El Ruach HaKodesh da luz, es luz. Entonces, así con la luz se ve a Yahshua. Yahshua es la luz. La imparte a través de su Ruach HaKodesh. Yahshua imparte su luz a través o mediante el Ruach HaKodesh. Y entonces el alma logra ver cosas que antes no veía. Y esos ya son los dones del Ruach HaKodesh. Entonces el alma empieza a ver cosas que antes no veía. Y no es ser psíquico, ni lector de la mente, ni nada de eso, no tiene que ver a eso. El alma con más luz logra ver cosas que no veíamos o entendemos cosas que no entendíamos en el estado real. Por eso tú tienes que lograr ese grado de santidad. Y entonces, por eso a mí me gusta platicar con hermanos que ya están bien santificados, porque hablamos el mismo idioma. Ya no están buscando entre sí o no, vienen a la congregación o no, vienen a un Shabbat o no, etc. Ya no, están consagrados. Con esos hermanos me gusta platicar. Aleluya. Y yo sé que hay muchos y a veces no puedo salir ahí al patio y platicar con cada uno de ustedes porque no son pocos. Hay muchos que aquí estoy viendo a Gayot que están bien consagradas y he platicado con ellas. Estoy viendo a Jim que son bien consagrados y he platicado con ellos. No es un grupo así nada más pequeñititito, pero necesitamos ser más. ¿Se entendió? Y eso depende de ti, no del Ruach HaKodesh. Depende de ti, que seas lleno, decirle, lléname de tu bendito Ruach HaKodesh. Él ya te selló, ahora te toca a ti consagrarte. Bueno, ahora quiero explicar varias cosas. Vemos la verdad con el Ruach HaKodesh, la luz del Ruach HaKodesh y Yahshua Mashiach, y entonces percibimos que son hechos, y es cuando se dan los milagros. A ver, explico. Esto ya lo expliqué hace mucho tiempo, perdónenme la redundancia. Vemos la verdad y ya los percibimos y los recibimos como hechos, y eso se llama milagro.
traspasar lo que es las leyes de la naturaleza. Y eso lo hace Yahshua, no nosotros. Lo hace Yahshua a través nuestro. Y es cuando oramos por una persona. Lo he dicho miles de veces, pero no entienden las mujeres. Y perdónenme que jale orejas ahora. Tengo tumores en el pecho, tengo tumores, tengo cáncer, tengo esto. Perdona y serás sanada. Lanzo la palabra y no perdonan. No, es que sigo teniendo resentimiento contra mi mamá, etcétera. Si he dicho eso, hazlo y serás sanada. El cáncer no es más que un grupo de células que está ahí atrapada por tu rencor, tu envidia, tu egoísmo, tu falta de perdón, etcétera, sea el tumor que sea. Tú perdonas, el Eterno manda sus Ruach HaKodesh, fulmina eso y esas células son exterminadas. Pero no entiendes, eres muy orgullosa. ¿Cómo vas a perdonar? Estás resentida con tu mamá, perdona. Si no, ni siquiera quiere decir que esté sellada. Una persona sellada con el Ruach HaKodesh perdona. ¡Qué silencio! Porque dije la verdad. ¡Aleluya! Igual es para los varones. El cáncer no tiene razón de ser en los mesiánicos. Hemos tenido hermanos que han partido por cáncer. Pero yo te lo puedo decir con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos, nunca perdonaron. Nunca perdonaron. ¿Serían salvos? No sabemos, yo no soy juez. Y muchos se arrepintieron. A mí me tocó ministrar muchas almas, ya en el lecho de muerte, que decían, Roe, ¿por qué fui tan necia? No supe perdonar a mi esposo. O viceversa, a mi esposa, etcétera. Sobre todo hermanas que han muerto de cáncer. No supe perdonar, y en el lecho de muerte. Y entonces en ese momento hay perdón del Eterno y salvación, pero ya no hay sanidad. Y eso es lo que yo les quiero explicar en otros temas. Ya no hay sanidad. ¿Alguien exaltará a Yahweh en el Seol? Dice el rey David. Ahora estamos vivos, exaltemos al Todopoderoso. ¡Aleluya! Deja, perdona rápido antes de que el cáncer te tome por todos lados. Bendito es el Abacados. Ahora, a ver, quiero retomar algunas cosas, porque la luz de Yahshua es todo. El Ruach HaKodesh de Yahshua. Yahshua mismo. ¿Quién es Yahweh? Entonces vemos cosas que no veíamos. Lo vemos en lo espiritual. No son fantasías ni esquizofrenia, nada de eso. Son los dones del Ruach HaKodesh. Se pasa a otro paso, hermanos preciosos. Y entonces vemos la verdad. Percibimos, recibimos, percibimos que son hechos y a eso le llamamos milagros. Vemos cada día más cosas maravillosas de su bendita Torah. Vamos a Primera de Kefas, vamos por favor a Primera de Kefas, Primera de Pedro 2:9. En Primera de Kefas 2:9, bueno, entonces aquí está hablando a la casa de Judá, pero todos somos igual, casa de Judá y casa de Israel. Yahshua no hace excepción de personas. Aleluya. Primera de Kefas 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Lo tienen? Real que una, o sea, sacerdocio, pues para que se entienda por algunos, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y solamente eso lo está hablando Kefas, lo hablaba Kefas, porque estaba lleno del Ruach HaKodesh. Entonces, ¿qué es lo que hace? A ver, entramos a una habitación oscura, prendemos la luz, vemos claramente. Esa es la función del Ruach HaKodesh. Estamos en este mundo lleno de tinieblas, está oscuro. Tenemos el Ruach HaKodesh y entonces se revela todo con claridad. Todo con claridad. Vemos
estas personas son kadoshim, santos, estos son pecadores, esto es bueno, esto es malo. Y empezamos a discernir lo kadosh de lo profano. ¿Está? Y eso es tener la luz de Yahshua, eso es tener el Ruach HaKodesh. No comemos inmundo, comemos kosher, comemos limpio, comemos cosas aptas conforme la bendita Torah en Levítico 11. Punto siguiente. El Ruach HaKodesh trae convicción. Precioso el Ruach HaKodesh. Bendito Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach. El Ruach HaKodesh trae convicción, hermanos. Trae convicción. ¿Qué es esto? Convence. Es el único que convence. Tú puedes predicar 5 horas o yo 10, no sé, y no podemos alcanzar a nadie si no fuera por el Ruach HaKodesh. ¿Te acuerdas? Los shaliachim o las personas, los shaliachim, sí, en este caso Kefas, en el Hechos capítulo 2, en el Bet Hamikdash, en el templo, empezó a profetizar y 3,000 nacen para Yahshua. ¿Sí o no? Entonces el Ruach HaKodesh trae convicción. Él es el que convence. Miren, voy a pasar a un caso, a algo que parece contradictorio, pero no es así. La convicción es más persuasiva que la iluminación. Es que la convicción sigue a la iluminación. La convicción es más persuasiva que la iluminación. Aleluya. Ahorita explico esto porque son temas ya un poquito más, entramos a cosas más profundas. A ver, lean lo que acaban de escribir, amén. ¿Alguien puede tener el Ruach HaKodesh? Tiene el espíritu vivificador, tiene luz, ya la tiene. Tiene que aplicar eso, lo tiene que aplicar por voluntad, tiene que seguir orando, tiene que seguir clamando, tiene que seguir para acumular más brajá, más bendición. Y entonces el Eterno le da un regalo especial, convicción. Eso viene del cielo. Y entonces es cuando yo he dicho, Abba, permite que cuando yo hable las almas se arrepientan. Y entonces una persona en otro lado del mundo escucha un disco y cae de rodillas y empieza a llorar por sus pecados. ¿Cómo fue eso? Convicción. Primero fue la luz, el espíritu vivificador, o voy así en orden, vivificador, luz y convicción. ¿Sí se entendió? Tú tienes que tener eso, tú tienes que anhelar eso. Son regalos que da el Eterno, sí, porque la brajá está arriba del mérito, ya lo dije. Pero cualquiera que tenga el Ruach HaKodesh, de veras, y se consagre y siga consagrándose, entonces el Ruach HaKodesh viene a él con más fuerza y le da convicción. El hecho de convencer a otros, pero es Yahshua, es el Ruach HaKodesh que nos usa. Él toma nuestra voz y entonces lanzamos la palabra y el Eterno hace su obra. Bendito es su nombre, que en criaturas débiles e insignificantes como un servidor, el Eterno haga su obra. Tenemos que entender eso. Sí se entiende, ¿verdad? Vivificador, repite, luz, convicción. Y convicción es de convencer. Y la convicción, decía yo, es más persuasiva, llega después que la iluminación. ¿Qué hace el Ruach HaKodesh con la convicción? Establece la verdad, pone las bases, la verdad ante los ojos del alma de los pecadores. Y entonces eso impacta la conciencia. Permítame tomar tantita agua. Eso impacta la conciencia. Eso impacta la conciencia. Explico. Por la lectura conocemos lo que es pecado. Nosotros, a ver,
¿Qué tuvo que pasar conmigo? Voy a poner un ejemplo, perdóname que me ponga como ejemplo, no soy la gran cosa, soy todo lo que tengo, eso lo aprendí hace mucho tiempo. Por la lectura conocemos lo que es el pecado, porque leemos la Torá. Pero hasta que somos mordidos por la serpiente, cuando pecamos anteriormente, tenemos la conciencia de lo que realmente es el pecado. Por ejemplo, tú leíste, no codiciarás, y hasta que codiciaste, entendiste lo que era ese pecado. No fornicarás, y hasta que no fornicaste, entendiste lo que era ese pecado. Estoy hablando en general, no se vayan a ofender, nadie estoy acusando, nada. Tú leíste, no adulterarás, hasta que no adulteraste, comprendiste lo que era el adulterio. Entonces, a ver, por la lectura de la Torá, sabemos lo que es pecado. Ahora, pero antes estábamos bien perdidos, tú y yo. Empezando por mí, todos estábamos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Lo aceptas o no? Sí, o naciste santo ya, pañales de santidad. No, hombre, eso no existe. Nadie nace santo. Todos necesitamos convertirnos, todos. Entonces nosotros leemos y conocemos lo que es el pecado, pero hasta que nos mordió el pecado, porque fuimos tontos, entonces dijimos, Padre, esto es un veneno horrible. Y el Ruaj HaKodesh nos muestra el pecado tal cual es. Antes lo leíamos y no lo entendíamos. Estoy hablando cuando fuiste convertido, cuando fuimos convertidos, no ahora. No sé si me estoy dando a entender. Entonces tú leíste a veces tu Biblia, tú eras, no sé, pertenecías a alguna denominación cristiana antes, etcétera, y decías, no codiciarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, y caíste. Hasta que no fuiste mordido por eso entendiste. Y después ahora que tienes el Ruaj HaKodesh, porque eres mesiánico y guardas la Torah, guardas el Shabbat, ahora entiendes lo que es eso. Aleluya, ¿sí se entiende? Bueno, ahora, a lo que voy. Estamos en que el Ruaj HaKodesh, el Espíritu Santo, el Ruaj HaKodesh, ese Espíritu trae convicción, el Ruaj HaKodesh trae convicción, convence. Nos convence el Ruaj HaKodesh de que no nos conviene volver a pecar. Nos convence. No, hijo o hija, no hagas eso. Recuerda la paliza que recibiste, etcétera. El Ruaj HaKodesh nos convence de que no debemos volver a pecar. Nos convence. Pero aquel que no está sellado con el Ruaj HaKodesh, ese es un payaso o payasa del diablo. Ese sigue pecando y revolcándose como cerdo o cerda. No entiende, no ha entendido y sigue pecando sexualmente, en tracalerías, en truanerías, en mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. El pecado no puede ser oculto mediante excusas, porque la gente se excusa siempre. Eso es característico de alguien que no tiene el Ruaj HaKodesh. Vamos a suponer que una persona acaba de nacer, recibió el Ruaj HaKodesh y de repente se dejó caer, cayó en tentación porque está recién nacido. El Ruaj HaKodesh lo levanta otra vez. Pero ya alguien que tuvo aquí con nosotros 2, 3, 5 años, por favor, eso no. Entonces a lo que voy es esto. El pecado no puede ser oculto mediante excusas. El pecado es pecado. ¿Cometiste esto? Sí, lo cometí. Punto, se acabó. Ayúdenme, ancianos. Ayúdenme, Roe. ¿Cómo le hago? ¿Qué dice la Torah? Pero el pecado, el que se oculta, trata de ocultar sus pecados en las excusas. Bueno, es que esto, es que el otro, es que ya les tiró, ya le jaló, ya. Ese no tiene el Ruaj HaKodesh. Aprende esto. Aprendan esto. Ese no tiene el Ruaj HaKodesh. O esa mujer no tiene el Ruaj HaKodesh. Está buscando excusas. Y el que tiene el Ruaj HaKodesh se convence porque el Espíritu Santo, el Espíritu del Ruaj HaKodesh,
es convicción y convence, sí, cometí esto, pido 1000 perdones al Eterno. Aleluya. Pero si se busca excusas, no tienes el Ruach HaKodesh. Ten cuidado, el tiempo ya es muy corto y el Eterno y yo queremos que te salves. Por eso me puso el Eterno acá. Bendito es el Abacados. Aleluya. El pecado de todas maneras va a salir, dice el Eterno, y es expuesto a la luz de la verdad. Siempre, siempre sale el pecado. Recuerda esto, por favor. Cuando tú pecaste, quisiste huir de ti mismo en ese momento. Anótalo. Y perdónenme, ¿cuántas veces cuando tú pecaste quisiste huir? Quisiste huir de ti mismo, quisiste desaparecer, que la tierra te tragara. No contesten nadie, si sí o si no, no lo contesten, es la verdad. No me necesitas reafirmar si sí o no. Quisiste huir, tú que tienes el Ruach HaKodesh, es lógico ahora. Si no, pues sigues pecando y sigues deleitando con el pecado en la pornografía y demás porquerías. Pero tú quisiste huir, tú que tienes el Ruach HaKodesh ahora, entiendes y quisiste huir de ti mismo, ni siquiera de los demás, quisiste huir de ti mismo. Bueno, ¿cómo es la convicción? ¿Cómo es la convicción? Bueno, se considera el pecado, número uno, se considera el pecado como una ofensa en contra del Elohim Todopoderoso. Él es justo y Él es Kadosh. Entonces, así opera en este orden. Trae convicción, se considera el pecado como una ofensa a Yahshua. 2. Entendemos que siendo criaturas insignificantes y orgullosas u orgullosos, ¿cómo se nos ocurriría pecar? No sé si voy siendo claro. El primer punto de convicción es que se considera el pecado como una ofensa al Todopoderoso. Por eso uno dice, pero ¿cómo pude hacer esto, Padre? Perdóname. 2. Siendo cometido por criaturas orgullosas e insignificantes. Y entonces es cuando entra la acción del Ruach HaKodesh y nos da convicción de pecado. Y decimos, pero perdóname, siendo yo una criatura insignificante, perdóname, te ofendí, tú eres el Todopoderoso. 3. Se queda uno atónito. Atónito. Se queda uno atónito. ¿Qué es lo que hice? La mayoría de las personas conscientes o que tienen el Ruach HaKodesh dicen eso. Imploran el perdón. Ten piedad de mí, perdóname, Padre, perdóname. Pero miren, la mayoría de las personas, como no tienen el Ruach HaKodesh, vean lo que pasa. Te lo digo por experiencia al ministrar para Kabod, para gloria de Yahshua Mashiach, miles de, yo no sé, ya son millones a lo mejor, de almas. Las personas cuando pecan, ya dije, lo primero buscan excusas. No, pero es que esto, no, es que el otro, empiezan a estirar y jalar. 2, que no lo anotes porque ya lo tienes anotado, pero es el número 1 de lo que te acabo de decir. No sienten que ofendieron a un Elohim justo y santo, justo y Kadosh. 3, no se sienten criaturas insignificantes porque son orgullosos. 4, no se quedan atónitos, les vale. Perdóname la expresión, no dije ninguna grosería. 5, ellos oran y se levantan de la oración y se sienten justificados. Pero esa justificación es una autojustificación, no vino del cielo. No sé si me di a entender, hermanos. ¿Sí me di a entender? Y eso lo lleva a muerte eterna, porque se sienten muy decentes y muy dignos de exaltación y desprecian al Todopoderoso.
Así de rápido se da uno cuenta si una persona tiene el sello del Ruach HaKodes o no. Una persona que tiene el Ruach HaKodes es valiente y dice, sí, cometí esto, pido 1000 perdones. Una persona que no tiene el Ruach HaKodes busca excusas y demás. Ahora, tenemos los que somos salvos entender esto. Yahshua se ofreció a causa de nuestros pecados, no a causa de nuestras justicias. Y entonces cuando no somos orgullosos, no buscamos excusas, le damos toda cabot, toda gloria a Yahshua Mashiach, etc. Yahshua se ofreció a causa de nuestros pecados, no de nuestras justicias. ¿Qué justicia teníamos nosotros? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es así. Ahora, atención, hermanos preciosos. Nadie contempla el pecado como su ruina personal hasta que el Ruach HaKodes se lo muestra. Eso es increíble. Pero nadie contempla el pecado como su ruina personal hasta que el Ruach HaKodes se lo muestra. Perdona porque te vas a morir de cáncer si sigues con eso. Entonces, no contempla el pecado como su ruina personal. No tiene el Ruach HaKodes, punto. Nadie contempla el pecado como su ruina personal porque es una ruina hasta que el Ruach HaKodes se lo muestra. Entonces una persona que no comprende que si no perdona se muere de un cáncer, entonces lo que va a pasar o la señal es que no tiene el Ruach HaKodes. Este tema es algo profundo, pero es hermoso porque es el Ruach HaKodes. No se llega a comprender a Yahshua HaMashiach como Mashiach hasta que el Ruach HaKodes lo pone dentro de nosotros. No se llega a comprender que Yahshua es Elohim hasta que el Ruach HaKodes lo pone en nosotros. Aleluya. Sí. Qué bueno que van anotando así. Me voy yendo algo ligerito porque el tema todavía falta. Por favor, vamos a Juan 16, verso 14. Juan 16, verso 14. Sí, falta todavía tiempo, pero quisiera terminar el tema hoy, porque estamos muy atrasados. Va a haber curso de verano. Te traes tu lunch, tu refresco de 3 litros, sin azúcar, para que no engordes. Qué terrible. Y 5 hamburguesas, pero refresco light. Juan 16, verso 14, ¿lo tienen? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Está hablando del Ruach HaKodes. A ver todos, el 14, amén. Todo tiene que ser revelado por el Ruach HaKodes. Todo se revela por el Ruach HaKodes. Todo. Y pondré dentro de vosotros mi Ruach HaKodes. Pasamos al punto siguiente. El Ruach HaKodes purifica. El Ruach HaKodes purifica. El Ruach HaKodes infunde una nueva vida, hermanos. Y esa nueva vida es una vida en santidad. Y eso es purificación. ¿Es así? Entonces la nueva naturaleza del hombre no puede pecar porque es nacida de Elohim. Eso dice la Tanaj. Entonces Él nos infunde una nueva vida y esa nueva vida es una fuente de santidad. Y como tenemos vida, santidad, la nueva naturaleza de nosotros es en Yahshua HaMashiach, por medio de su bendito Ruach HaKodes, y entonces esa naturaleza no puede pecar porque es nacida de Elohim, no del diablo. ¿De acuerdo? Vamos a Primera de Kefas 1, y vamos a ver el verso 23. Fíjense cómo está hablando aquí Kefas. Es muy importante este verso, Primera de Kefas, Primera de Pedro
1, verso 23. Qué bueno que están conectados y qué bueno que les está gustando estudiar la Torá. Sean bienvenidos todos y bienvenidas todas. ¿Tiene primera de Kefas? Primera de Pedro 1, 23. Siendo renacidos, o sea, ya sellados con el Ruaj HaKodesh, no de simiente corruptible, ¿te acuerdas lo que ministré de la carne? Sino de incorruptible, por la palabra de Elohim, que vive y permanece para siempre. Aleluya. Este texto, perdóneme, es clave. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Elohim, que vive y permanece para siempre. Entonces es vivificador, Él convence, Él es la luz, Él purifica, etcétera, etcétera. Ahora, esta vida ya en santidad produce buen fruto, solo buen fruto. Dice Yahshua, por los frutos los conoceréis. Entonces, en pocas palabras, el poder de Hasatán en esta nueva criatura ya no existe. La naturaleza satánica, por así decirlo, el pecado, en este nuevo ser, en esta nueva persona, ya murió. Murió Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda. Ya no más pecado, se acabó. Pero si la persona tiene años estudiando disque Torah y sigue pecando, nunca ha sido sellada con el Ruaj HaKodesh, no es salva. Atención, nadie podrá jamás vencer al pecado por sus propias fuerzas. Necesitamos del Ruaj HaKodesh. No te olvides de eso. Nadie puede vencer al pecado por sus propias fuerzas. Necesitamos del Ruaj HaKodesh. Ahora, quisiera llevarlos a Isaías, por favor, Isaías 4. Vamos para allá, a Isaías 4, en el verso 4. Mira todo lo que ha hecho el Ruaj HaKodesh por ti, por ti, por ti, por mí. Aleluya. No ha hecho más que bendecirnos. ¿Cómo serán malagradecidos pecando? Chismeando entre los hermanos. No, hombre, ¿qué es eso? Tienes Isaías 4:4. Cuando el ladrón lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén del medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Nosotros no queremos eso. Queremos caricias del Todopoderoso. Es una persona que sigue pecando, eso va a acarrearse juicio. Entonces el Ruaj HaKodesh, quien es Yahshua Mashiach, ejecuta la sentencia de muerte. Una vez que elabora el juicio, la sentencia de muerte, y viene algo grave. Y viene la tribulación y tenemos que estar preparados. Ahora vamos a Hebreos, por favor. Vamos a Hebreos 12, verso 29. Cuando lo tengan me dicen un amén. Vamos a Hebreos 12, verso 29. Y lo ejecuta con fuego. Por eso va a haber tanta guerra nuclear. El Eterno va a permitir eso. Que jueguen con sus bombitas. ¿Tienen Hebreos 12, 29? Porque nuestro Elohim es fuego consumidor. ¿Todos? Amén. Ahora, volvemos por favor a Isaías 1, vamos para allá. Perdón que sea en este orden, es mejor, es mejor. Isaías 1, verso 25. Entonces, los que recibieron el Ruaj HaKodesh como sello, no como dones, como sello, y han pecado, más te vale que te arrepientas, porque mira lo que te va a pasar. 1:25, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Y Él la quita porque Él la quita, porque Él no va a permitir ser burlado. Aleluya. ¿Para qué queremos juicio? Nosotros no queremos juicio, queremos bendición del Todopoderoso. Amén. Ahora, esta es la obra del Ruaj HaKodesh, no he terminado. El Ruaj HaKodesh se siente, si tú buscas el maná, recuerda que hay con el rocío,
Y entonces humedece el alma el Ruaj HaKodesh. Humedece el alma con la pureza hasta que la satura. Y entonces se tiene un corazón saturado de santidad hasta que sea como el vellón de lana que absorbió tanto rocío que Gedeón podía exprimirlo y sacar de él el rocío. ¿Sí se acuerdan? Ahora, a ver, entonces yo como Rubén, ¿qué tengo que dar? Agua viva, y correrán ríos de agua viva. Entonces tengo que tener humedad, pero mucha agua del Ruaj HaKodesh, de la Torah. Que tú digas, yo quiero ir y escuchar palabra. No quiero que me entretengan ahí con… y entonces Noé entró al arca y entraron 2 jirafas, etc. Eso ya lo sabemos. Bueno, esto también es para ti. Tú tienes que darle pastos verdes a otras almas. ¿Se entiende? Sí se entiende. Aleluya. El Ruaj HaKodesh preserva. Pasamos al punto siguiente. El Ruaj HaKodesh preserva. Entonces, a ver, regresando un poquito al punto anterior. Los que estamos llenos del Ruaj HaKodesh, alguien algún día me dijo, un Kadosh me dijo, el que está ungido ese siempre tiene más y más. Sí, le digo, así es, tienes razón. El que está ungido nunca se le acaba la sabiduría, porque es el Ruaj HaKodesh que la da. Nunca se le acaba algo para dar, siempre va a tener temas nuevos para dar. No estoy hablando de mí. Si quieres incluirme, aleluya, y si no, el que está ungido nunca se le acabará la información, porque está ungido, está aparte, tiene dones, etcétera, y entonces siempre le va a dar. El que está ungido para la Jalel por medio del Ruaj HaKodesh siempre compondrá nuevo, siempre, siempre, siempre. En la danza es igual, pasos nuevos, etcétera, etcétera. En la transmisión, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Nunca se acaba, hermanos. Nunca se acaba. Aleluya. Nunca se acaba, y yo quiero que nunca se acabe. Bueno, el Ruaj HaKodesh preserva. El hombre, escucha bien, que tiene el Ruaj HaKodesh no vuelve a la ruina. ¿Cómo es eso? No vuelve a pecar, lógico, pero me refiero, voy a hablar algo de lo material y no voy a pecar tratando cosas de más porque es Shabbat. Pero alguien que tiene el Ruaj HaKodesh tiene una bendición especial, y el Eterno no es mentiroso. Si tú sigues mis mandamientos, estas bendiciones tendrás. Bendito serás en tu entrada y en tu salir, bendito tu arteza de manzar, bendito será tu ganado, bendito será todo. ¿Está o no está? Entonces, alguien que tiene el Ruaj HaKodesh no vuelve a la ruina. Si estaba en ruina y no tenía trabajo y le iba de la patada, aquí decimos así, yo digo de la cachetada, etcétera, etcétera. ¿Sí tú has oído eso de la cachetada? Ok, entonces después te digo dónde viene. Entonces, a ver, la idea es que no vuelve a la ruina, o sea, no tenía trabajo. El Eterno no es un cheque en blanco, pero el Eterno promete bendición a todos los que lo seguimos. Y no he visto justo desamparado, ni que mendigue pan, ni su descendencia que mendigue pan. Siempre tendremos pan, siempre tendremos agua, habrá leche para nuestros niños, habrá alimento de sobra, bendición de todo tipo, no faltará nada. Bendito es Yahshua HaMashiach, bendito es el Abacados. Aleluya, no faltará nada. A ver, hermanos preciosos, pongan atención. Ahorita me está dictando algo el Eterno. Si el Ruaj HaKodesh va a preservar nuestra carne en cuanto que nos va a dar un cuerpo incorruptible, ¿cómo va a permitir que ahora nos muramos de hambre? ¿Quién entendió? El Ruaj HaKodesh, cuando sea el Natsal, el arrebato, post-tribulación y antes de la ira, Él nos va a dar un cuerpo incorruptible. ¿Está? Preserva. Él preserva. Él va a preservar.
Este cuerpo desaparecerá, pero Él nos dará un cuerpo incorruptible. Aleluya, aleluya. ¿Cómo va a permitir que ahora que vivimos en este cuerpo todavía que es corruptible, pero que lo tenemos a Él, nos moramos de hambre? Eso no existe. Si te ha ido mal es porque no has sabido administrar lo que tienes, o porque eres flojo, porque no trabajas, no te levantas temprano, etcétera, etcétera, no te desvelas. Hay que desvelarse también, pero no volverá a la ruina, no. Pobres siempre habrá y esos hay que ayudarlos. Eso dice Yahshua Mashiach. Entonces el Ruach HaKodesh obra en nosotros cada día, y nos preserva contra la tentación. Eso es algo importante, eso es lo espiritual. Nos preserva contra la tentación. Él nos ayuda a batallar contra el pecado, contra la tentación. El Ruach HaKodesh edifica la santidad, porque la santidad glorifica a Elohim. Y eso es lo que esa es la labor del Ruach HaKodesh, que se glorifique a Elohim. Entonces se ora en el Espíritu. Aleluya. Ahora vamos a Judas, la carta de Judas. La carta de Judas. Vamos para allá, la carta de Judas, en el verso 20. Ahorita voy a decir la verdadera traducción. Judas 20. ¿Lo tienen? Antes de Apocalipsis. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra, aquí en algunas traducciones dice santísima fe, y eso se oye medio catolicón, pero vosotros, amados, edificándoos en su fe más kadosh, es lo correcto, en su fe más kadosh, orando en el Ruach HaKodesh, orando en el Ruach HaKodesh. Pero vosotros, amados, edificándonos en su fe más kadosh, o sea, en lo supremo de la fe, orando en el Ruach HaKodesh. Aleluya. Y entonces oramos en lenguas y no estoy loco. Y tienes el video. Pero puedes clamar, si no tienes eso, puedes clamar y empiezas a orar en el Espíritu. Aleluya. ¿Qué hablé en chino o qué? Amén, hablé en chino entonces. Yo no dije chin chun chan, no, yo no dije nada de eso, respetando a todos los chinos. Ahora, el Ruach HaKodesh nos ayuda cuando estamos débiles en la oración. Si tú no has orado lo suficiente, vuelvo a repetir, perdón que sea repetitivo, eso es muy importante, pide ayuda al Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh nos ayuda a escuchar la voz de Elohim. El Ruach HaKodesh nos ayuda a escuchar la voz de Elohim. Aprovechando que estamos en Judas, vamos a Apocalipsis 1:10. Mira, ahí está. Él es que hay tantas cosas que ministrar, todavía voy a ministrar más sobre las Keilot de Asia. En Apocalipsis 1:10, Yohanan estaba orando en el Espíritu. ¿Sí o no? 1:10. Yo estaba en el Espíritu en Shabbat y oí detrás de mí una gran voz como de shofar. Se escucha la voz de Elohim si se tiene el Ruach HaKodesh. Aleluya. Y se ora en el Espíritu. Ahora, ¿cuál es el orden de cómo opera el Ruach HaKodesh en nosotros? ¿Cuál es el orden? 1, mucha atención. 1, nos es infundido el Ruach HaKodesh. Nos es infundido. 2, nos sostiene. 3, nos perfecciona. Bendito es Yahshua Mashiach. Nos es infundido, nos sostiene y nos perfecciona. Aleluya. Aleluya. Ahora vamos a Yohanan, Juan 6. Gózate. Y si ya te tienes que retirar, retírate, no hay ningún problema. Yohanan 6:63. Vamos para allá.
Juan 6:63. ¿Lo tienen? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso hay que entenderlo. Ahora, atención. No podemos acercarnos, perdón que hable yo así, no podemos acercarnos al cielo de ningún otro modo, sino a través de Yahshua HaMashiach. Y eso es porque tenemos a Ruach HaKodesh. O sea, nosotros tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim, los salvos, pero solamente a través de Ruach HaKodesh, gracias a Yahshua HaMashiach. Ni siquiera podríamos mantenernos de pie, hermanos, erguidos. Ahora, la viña es Israel, igual que la higuera, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, el Eterno plantó la viña y Él la preserva, porque estamos hablando de que el Ruach HaKodesh preserva, ¿sí te acuerdas? El Ruach HaKodesh preserva. Israel es indestructible, porque el que lo sostiene a Israel es Yahshua HaMashiach mismo, por medio de su Ruach HaKodesh. Por eso han desaparecido cantidad de civilizaciones, pero Israel, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Y en Jerusalén, y otros en Nueva York, y otros en Argentina, y otros en varias partes del mundo, casa de Judá, casa de Israel. Aquí estamos, hermanos. Ha preservado. Mi abuelo pasó antes de la Segunda Guerra Mundial de España para acá. ¿Por qué? Qué casualidad. Y él no sabía que venía una guerra, pero pasó. Algunos hermanos ya saben más historia de esto. Pasó y aquí estoy. Bendito es Yahshua HaMashiach. Aleluya, aleluya. Aleluya. Es así, hermanos, es así. Él preserva, Él te preserva a ti, Él te preserva a ti. Él nos preserva. Bendito es Yahshua HaMashiach. Bendito es el Abacados. Ahora, ¿cómo te va a abandonar a ti? ¿Cómo no te va a abandonar a ti? Tú eres parte de la higuera, tú eres parte de la viña. Vamos a Isaías. Me voy a extender. No te voy a preguntar, ¿se puede? No, claro que se puede. El que quiera irse se puede ir, o tenga un compromiso, ya quieres ir a abrir tu negocio o vender 2 panes Bimbo, no hay problema, vete. Isaías 27, o alguien tiene que hacer algo importante, no creo que más importante que recibir esta información. Isaías 27, verso 13. ¿Lo tienen? Perdón, verso 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Perdónenme, les dije 27:3. Yo, Yahweh, la guardo, cada momento la regaré, la guardaré, o sea, preservaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Es la viña, hermano precioso, eso ya lo he ministrado mucho en Yahshua HaMashiach. ¿Cómo te va a abandonar? Pero tú no abandones a Yahshua HaMashiach. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Ahora muchos me dicen, la verdad, Roy, yo sí quisiera ser mesiánico, pero tengo miedo de no preservar o de perseverar. Pero es Yahshua, el Ruach HaKodesh, el que nos preserva. A ver, para que se le entienda bien a esto, en Mateo, vamos a Mateo 10, verso 22. Cuando tengan Mateo 10, verso 22, me dicen un amén. Sí, bendito es tu nombre, bendito es tu nombre. Bueno, en Mateo 10, verso 22 dice lo siguiente: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Perseverar, preservar, cuidar,
etcétera, proteger. Él protegerá de la gran tribulación. Él protegerá, Él bendecirá. Viene el Ruaj HaKodesh y por lo tanto nos preservaremos en santidad y perseveraremos hasta el final. Solo el creyente que continúa siendo realmente un verdadero creyente, que pertenece al reino de los cielos, va a seguir hasta el final. ¿Cómo se logrará? ¿Cómo lograremos perseverar hasta el final? Bueno, con el Ruaj HaKodesh. Con el Ruaj HaKodesh. Y esto es el lenguaje corporal, mira, y te lo voy a explicar el día miércoles. Porque se habla mucho con las manos. Bueno, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Solamente así podremos aguantar todo lo que viene. El asteroide que viene caerá, y si cayera, no nos preocupemos. El Eterno guardará a sus hijos. Aleluya. Ahora, explico esto. Ya voy a ir terminando, pero todavía faltan un par de minutos. No se levanten todavía, hermanos. Explico esto. Una vez conquistada una ciudad, el rey que la conquistó de los malvados, es un ejemplo, no permitirá que esa ciudad sea reconquistada por el rey malo. ¿Sí me doy dado a entender? ¿Sí o no? Entonces llegó un rey bueno y dijo: este es un tirano, este rey es un tirano, está explotando a su pueblo, los tiene como esclavos, yo los voy a liberar. Y libera. Y entonces los habitantes ahora tienen libertad, etcétera, tienen alegría, tienen gozo. El rey bueno manda a su ejército, entre comillas, malajim. Ya sabes a quién me refiero. El rey bueno manda a su ejército y da órdenes: esta ciudad, guárdenla. No dejen que la conquiste o reconquiste el rey malo. No lo permitan. No permitan que el enemigo la tome de nuevo. Y ustedes, que son habitantes, perseveren en lo bueno y no serán reconquistados. Yahshua y el diablo, en resumen. Pertenecíamos por el pecado a Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Pertenecemos a Yahshua HaMashiach. Y por eso nada nos puede separar de Elohim, pero sí el pecado. Eso está claro en la Tanaj, el pecado. Entonces, amados Sahim, por favor, pensemos qué es lo que conviene. Él va a preservar, preservará la Keilah hasta el final. Veamos Filipenses. Ahora tenemos libertad en Yahshua y seréis verdaderamente libre. Recuerden todas las ministraciones: y conoceréis la verdad. Y conocer quiere decir viajar, tener comunión con el Eterno. Amén. Filipenses 4, vamos para allá, Filipenses 4, en el verso 7, 4, 7. Aleluya. ¿Quién tiene Filipenses 4? 7. Y la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, preservará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yahshua HaMashiach. Entonces no tenemos pensamientos malos, y si viene un pensamiento intruso, lo quemamos en el fuego del Ruaj HaKodesh. ¿Se entiende? Preserva, el Ruaj HaKodesh preserva. Ahora, para ser preservados y no volver a ser esclavos, nos entregamos de todo corazón a Yahshua HaMashiach, en espíritu, en alma y en cuerpo. Y entonces Él nos preserva, Él es bueno. Punto siguiente, el Ruaj HaKodesh nos guía. No quiero mencionar muchas cosas porque ya hay un tema completo sobre esto, sobre que el Ruaj HaKodesh nos guía, pero simplemente quiero decir algunas palabras. El Ruaj HaKodesh es luz, sí. Él es la antorcha, sí. Él nos guía a toda verdad. Él nos ayuda a conocer el camino. Ahora, atención lo que voy a ministrar. Continuamente el Ruaj HaKodesh nos revela verdades mediante su luz. Continuamente somos enseñados por el Ruaj HaKodesh. Ahora mismo estamos siendo enseñados por el Ruaj HaKodesh. Bendito es el Abacados. Y hoy esta Kehilá ha sido el día de hoy en Shabbat, ha sido grandemente bendecida, porque muchos hermanos recibieron revelación de muchas verdades.
y recibirán más revelación y yo recibiré más revelación de más verdades y el diablo no nos engañará. Yahshua HaMashiach le reprenda. Vamos a Isaías 54, vamos a Isaías 54, vamos para allá. En el verso 13, 54, 13. Bueno, si esto va a suceder en el milenio es porque ya estamos en el milenio, ¿no? Pero falta que venga el Rey y lo esperamos y queremos que ya venga Yahshua HaMashiach. Isaías 54, verso 13, y todos tus hijos serán enseñados por Yahweh y se multiplicará la paz de tus hijos. Y eso sucederá cuando venga Yahshua HaMashiach. Escuchen bien lo que voy a decirles. ¿Quién te guiaría? No contestes. Si hoy murieras, si yo hoy muriera, ¿quién me guiaría? ¿Sabemos el camino al cielo? ¿Cómo es eso? A ver, ¿quién nos guiaría? El Ruach HaKodesh, los Malachim, el Ruach HaKodesh a través de los Malachim, Yahshua mismo. Entonces, Él nos va a guiar al cielo. ¿Ok? Estamos diciendo, Él nos va a guiar al cielo. Sí, no, pero yo estoy hablando ya de cosas así, reales, un poco crudas si quieres. Pero es verdad. ¿Quién nos guiaría? ¿Acaso no nosotros mismos? A ver, véanme tantito. Ya estando, perdóneme, yo renuncio a eso y tú también. En el nombre de Yahshua HaMashiach queremos ver el rostro del Rey. Pero a ver, alguien se podrá levantar de la tumba, de la caja y va a decir, ya me voy al cielo y yo sé el camino, por acá está, jalo a la derecha, a la izquierda y llego al cielo. ¿Es así? No. Él nos va a guiar al cielo desde ahorita. Entonces, a ver, estoy diciendo que Él nos va a guiar al cielo, sí, para llegar a los Shamaim con Yahshua HaMashiach, pero Él nos guiará al cielo porque Él nos va a resucitar o nos va a arrebatar. Si se entiende, es el Ruach HaKodesh quien va a hacer eso. Pídele que te guíe en tu vida diaria, en tu vida cotidiana. ¿Cómo pretender llegar al cielo si no le pedimos, guíame, Padre? Cuando yo voy a mi consultorio, guíame, Padre, que vaya yo con bien, que esté yo con bien, que regrese yo con bien, que mi hija esté con bien, que mi otra hija esté con bien, que mi nieto esté con bien, mi esposa esté con bien, que los amados aquí estén con bien, que vayan a donde tienen que ir, que estén con bien, regresen con bien. ¿Quién guía? El Ruach HaKodesh. Pero si no pedimos eso acá en la tierra, ¿cómo pretender quién nos va a guiar al cielo? ¿Quién nos va a tomar de la mano para ir al cielo? A veces es bueno quedarse quieto en silencio ante la revelación de Elohim y pedirle al Eterno que Él nos hable. Él nos hable. Antes de consultar al Roe o a los hermanos o a los ancianos, consulta a Yahshua HaMashiach. Quiero llevarlos antes de otra cosa a Isaías 30, verso 21. 30, verso 21. Ya iré terminando. Faltan menos minutos. Isaías 30, verso 21. Pero yo veo muchas caras gozosas hoy. Y eso a mí me motiva a seguir adelante. Isaías 30, 21. ¿Lo tienen? Entonces tus oídos oirán a tus espaldas. Recuerda lo que dijo Yohanan en Apocalipsis 1:10. Es igualito. ¿Sí o no? A su espalda oyó el shofar. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco forzáis a la mano izquierda. Bendito es el Abacados. Entonces sabemos que el camino es Yahshua HaMashiach. Bueno, el Ruach HaKodesh nos guiará y nos guía en esta vida. Nos guiará en la muerte, si morimos antes de que venga Yahshua HaMashiach. Nos guiará en el Natsal, estemos vivos o hayamos muerto. Nos guiará hacia la gloria. Lo estoy diciendo tal cual por amor a los nuevecitos. Él nos guiará de algún modo, siempre Él va a saber qué hacer porque es el mismo Elohim, sin que ni siquiera
nosotros, hay cosas que ni siquiera nosotros imaginemos cómo lo va a hacer, pero Él nos guiará. Ahora, todavía no termino. ¿Cómo pensar llegar al cielo y ser tomados por la mano de Yahshua mismo a través de su bendito Ruach HaKodesh vivificador si nunca fuimos sellados? ¿Cómo pretender llegar al cielo si nunca hicimos caso a la Torah, ni guardamos el Shabbat, ni los mandamientos, ni la santidad? ¿Cómo pretender eso? La gente está mal, quiere llegar al cielo. El cristianismo piensa que se va con Yahshua. Bueno, ellos dicen el nombre falso en un arrebatamiento inventado. ¿Cómo? Qué tristeza. Ahora entiendes. No te sientas ofendido si eres cristiano. Acepta la verdad. El Ruach HaKodesh nos guía en esta vida, nos va a guiar en la propia muerte, nos va a guiar en el Natsal, vivos o muertos, etc. Nos va a guiar hasta la propia gloria, la propia presencia del Eterno. El Ruach HaKodesh es precioso. Y como número final, perdóneme, el Ruach HaKodesh consuela. Y hay muchas cosas más que voy a seguir ministrando sobre el Ruach HaKodesh. De hecho, ese es su nombre, ¿o no? El Consolador. Sí, de hecho ese es su nombre, el Consolador, Él consuela. Entonces aprendamos. Y voy terminando. La preocupación y el Ruach HaKodesh se oponen entre sí. La preocupación y el Ruach HaKodesh se oponen entre sí. Es algo que yo he ido aprendiendo, les confieso. No somos perfectos, todos vamos. Yo era muy preocupón, de todo me preocupaba. Y entonces el Ruach HaKodesh y la preocupación no se oponen entre sí. Entonces nos volvemos sumisos ante la voluntad de Yahshua, no nos preocupamos, tomamos las cosas con más serenidad. Tenemos tanta fe que todo está bien. Todo está bien. A pesar de tribulaciones y enfermedades y cosas, todo está bien. ¿O no? Todo está bien. Vamos al Salmo 43. Vamos al Salmo 43. Bendito es el Abacados. Salmo 43, verso 4. Miren qué hermosura. Aleluya. Dice así. ¿Tienen el Salmo 43, verso 4? Entraré al altar de Elohim, al Elohim de mi alegría y de mi gozo, y te exaltaré con arpa, oh Elohim, Elohim mío. A eso venimos a esta quejila, a exaltar al Eterno. Él es nuestro gozo y ahorita la vamos a cantar. Queda muy bien porque Él es nuestro gozo. Independientemente a Isaías si tenías otro sidur. Él es nuestro gozo. En Él no hay tinieblas. Eso tú lo encuentras en Juan 1:5. No vamos para allá, tú ya te lo sabes. En Él no hay tinieblas. Si tenemos a Elohim, tenemos luz. El Ruach HaKodesh nos hace comprender esta verdad. Él nos consuela, entonces ya no somos preocupones como yo era, en las pruebas, tribulaciones, etc. Y así disfrutamos de la luz de Yahshua HaMashiach. Y así tenemos gozo y paz. Bendito es Yahshua HaMashiach por su Ruach HaKodesh. Amén. De amén.